ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. El Congreso Nacional comenzó con todo la legislatura 2026-2030. Problemas logísticos, peleas políticas, creatividad legislativa, urgencias, retiros, negociaciones, alta velocidad y entre medio algunas leyes. Así comienza el ADN Legislativo. Soy Juan Espinosa. Bienvenidos. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. Si bien la legislatura se instaló el miércoles 11 con el juramento y promesa de diputados y senadores, el primer día real de trabajo fue recién el martes 17 y partió, como suele pasar, con tropiezos. Durante el receso, el movimiento interno, especialmente en la Cámara de Diputados, fue particularmente intenso, pero aún así, en el día 1, no todo estaba funcionando, particularmente hubo problemas con los sistemas informáticos. Los diputados no tenemos acceso todos a la cuenta. La Cámara migró los correos de un sistema a otro, por lo tanto algunos pueden tener problemas en eso también. Vamos a suspender la sala por 5 minutos para que los diputados que no se han podido enrolar, porque para votar hay que estar enrolado. Pero ese iba a ser definitivamente el problema más simple de toda la jornada, porque lo que vino después ya no era técnico, sino político. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual comunica que retira de su tramitación ante el Congreso Nacional el proyecto que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel. Y es que el gobierno retiró el proyecto de negociación colectiva multinivel, o negociación ramal, que buscaba fijar estándares laborales por sector y que formaba parte del acuerdo del gobierno de Gabriel Boric con la CUT, la Mesa de Trabajadores del Sector Público. Una decisión que explicó el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. La principal obligación del gobierno en materia de empleo es crear nuevos empleos. Tenemos aproximadamente 900.000 personas sin trabajo y otras 2 millones de personas que están con empleos informales. La negociación ramal, en lugar de ayudarnos en el objetivo de crear más y mejores empleos, va en la dirección contraria. Por eso creemos que no es el momento de llevar adelante ese tipo de iniciativas. Las críticas al gobierno no tardaron y, como es de costumbre, también alcanzaron a la administración anterior por haber ingresado el proyecto demasiado tarde. Creemos de que ahí hubo un error, se tiene que haber hecho mucho antes, pero lo ingresó. Y la idea era haber seguido con la tramitación, pero la señal política que da este gobierno es que no le interesan los trabajadores, no le interesa que estos puedan contrapesar en la negociación el poder que tiene el patrón. Para que quede registro, apenas eran las 10:30 de la mañana a esa altura. El Ejecutivo no se quedó ahí. Más de 40 decretos medioambientales durante esa misma mañana fueron retirados para revisión, reabriendo un flanco inmediato con la oposición que todavía no terminaba de reaccionar al retiro del proyecto de negociación colectiva. ADN Legislativo. ADN Legislativo. Y si de flancos se tratara, unas horas más tarde el más sensible fue otro, el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos, el tercero del Estado de Chile, con 175 acciones comprometidas. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó la decisión del gobierno. Ello es efectivo, ese proyecto se va a revisar como corresponde a una nueva administración y luego va a ser reingresado a Contraloría cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto. Y una vez revisado se reingresará con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan en cumplimiento de la ley. Y mientras todo eso ocurría, en paralelo las comisiones empezaban a tomar forma. El Partido Republicano se quedó con varias presidencias clave: Trabajo, Economía, Defensa, Seguridad, Hacienda, mientras que la UDI y RN aseguraron otras áreas relevantes como Salud y Educación. Un diseño que no solo ordena la agenda del Congreso Nacional con una mayoría para la derecha, sino que define quién pone la música y quién simplemente la baila. Y quien pone la música es mayoritariamente el Partido Republicano y quien termina bailando al ritmo de la derecha es todo el centro y toda la izquierda.
Pero al día todavía le quedaban más cosas, porque tenía que estrenarse el trabajo del Senado. Y en esta primera sesión de sala de la Cámara Alta, el expresidente del Senado, Manuel José Osandón, presentó una acusación gravísima contra el ex secretario general de la corporación, Raúl Guzmán Uribe, por una eventual falsificación de instrumento público. Podría eventualmente llegar a existir falsificación de instrumento público, lo que sería muy grave, porque quien es ministro de Fe tiene como base en su trabajo dar confiabilidad y certeza a todos los senadores y a la corporación de lo que pasa en esa comisión. Por eso solicito a ustedes que se investiguen estos hechos. Pero más tarde, en la misma sesión de sala, el tono subió varios decibeles. El UDI, Javier Macaya, respondió con dureza al senador comunista Daniel Núñez, quien lo acusó de insinuaciones y aprovechamiento político de una situación particularmente personal, el no haberse inhabilitado de la votación del proyecto de cumplimiento alternativo de penas, esto por la situación de su padre. Núñez, por su parte, lo emplazó directamente por su votación en este proyecto sensible. Me ha pretendido imputarme una supuesta inhabilidad en el famoso proyecto de conmutación de penas, no sobre la base del derecho ni del reglamento, sino sobre la insinuación, la manipulación política, el aprovechamiento de una situación familiar dolorosa. Ha sido utilizado como terreno fértil para el ataque fácil, la insinuación maliciosa y el intento de hacerme responsable de hechos que no cometí. El artículo 8 y el artículo 169 del reglamento del Senado establece las inhabilidades. Eso no es algo que se me ocurrió a mí, está acá en la norma. Y uno tiene el deber, cuando considere que se ha cometido una situación que puede ser de inhabilidad, de plantearlo. Un cruce áspero, un cruce incómodo y muy poco técnico, muy parecido a lo que terminó ocurriendo entre Karim Bianchi y Fidel Espinosa en la misma sesión de sala del Senado. El primero había acusado al segundo de presentarse con hálito alcohólico a la comisión. El senador socialista respondió negándolo tajantemente y así terminó siendo el cruce de palabras entre Espinosa y Bianchi. En mis 23 años de vida parlamentaria, con mis virtudes y con mis defectos, jamás algún colega podrá señalar que he dado un mal ejemplo en este Congreso. Más allá... Qué lástima, es por su intermedio, Presidenta, esa obsesión que tienes conmigo, Fidel. No sé cuál es tu obsesión y además, por su intermedio de nuevo, la ignorancia. Un debate, como dicen muchos, a la altura de los Países Bajos y que muy probablemente va a terminar en la Comisión de Ética. ADN Legislativo. Pero no hemos terminado, porque el día 2 del Congreso no tuvo una intensidad menor. Comenzó con la UDI anunciando la interpelación a los ministros de Vivienda, Iván Poduje, y de Hacienda, Jorge Quirós, dos autoridades que con apenas una semana en el cargo ya estarían sentadas en el banquillo. Pero no para criticarlas, porque si bien la interpelación ministerial busca criticar y pedir explicaciones, ahora el oficialismo utilizará este mecanismo para transparentar la situación que ambos ministerios han heredado del gobierno de Gabriel Boric. Una tesis que defendió la diputada Flor Baise. Nosotros lo que estamos pensando es en tener la mayor cantidad de información posible y transparentar lo que ocurrió en el gobierno anterior, cómo encontraron las diferentes carteras, en este caso Vivienda y Hacienda, y que nos entregue toda la información con la mayor transparencia a los ciudadanos a través de los ministros que hoy día están encargados de recomponer el desfalco fiscal que hasta ahora hemos conocido, pero queremos que se haga oficialmente acá. El detalle es que la interpelación suele ser un arma de la oposición. Y aquí el oficialismo decide usarla para defender a sus propios ministros. Una jugada que no termina de convencer ni siquiera a los propios y que en la oposición fue recibida derechamente con incredulidad y con alarma. Me parece muy grave que a pocos días de haber asumido ya se estén manipulando las instituciones republicanas por un fin distinto para el cual han sido diseñadas. No es una herramienta para que el oficialismo la utilice a su favor. Creo que empezar a mal utilizar las herramientas de fiscalización es una pésima estrategia. Ante el ojo de la ciudadanía, evidentemente que se trata de un show político, comunicacional. Además, para concretar esta interpelación a los ministros se necesitan más de 50 firmas y entusiasmo por ahora hay particularmente poco, sobre todo cuando reglamentariamente existen vías bastante más simples y menos espectaculares para obtener esta información. Por ejemplo, invitar a los ministros a las comisiones ad hoc, donde el oficialismo tiene una amplia mayoría, tanto en Hacienda como en Vivienda. ADN Legislativo. ADN Legislativo.
Pero todo esto responde a algo que es mucho más grande y tiene un nombre bien específico. Se llama copamiento comunicacional. El gobierno lo ha decidido así. Ha optado por llenar la agenda política con anuncios, con retiros, generando polémicas y también buscando definiciones, uno tras otro, prácticamente sin pausas. Una estrategia que es muy cómoda para el oficialismo y que deja a las oposiciones siempre descolocadas. Pero en este caso también obligó al propio oficialismo a correr detrás de su propia agenda. Pero esto no es una improvisación, es un diseño, es la lógica que tiene el gobierno de emergencia: instalar varios temas al mismo tiempo, reducir el margen de reacción y forzar a los adversarios políticos a siempre terminar jugando a la defensiva. Escuchamos la reflexión del diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert. Bueno, yo creo que tal vez no nos habíamos acostumbrado a un gobierno que tuviera una forma de actuar bastante ejecutiva, de estar desde muy temprano haciendo cosas. Yo creo que por una parte es eso, es el estilo de nuestro presidente, y por otro lado tiene que ver también con las urgencias. Tenemos muchas cosas que resolver, los 4 años pasan muy rápido. Los chilenos también estamos todos demandando que queremos ver que se empiece a trabajar para luego a la brevedad ver resultados. Y también escuchamos la reflexión de la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes. No sería ningún problema la rapidez, pero uno sabe que con la rapidez lo que hace es evitar muchas veces la reflexión y el debate sobre ciertos temas. Una de las cosas que pasan en los gobiernos de emergencia es que se empiezan a apurar todas las medidas, y por apurarse se empiezan a diluir las posibilidades de acuerdo, pero también los controles institucionales sobre esas medidas. Y eso finalmente lo que empieza a suceder es que se empieza a erosionar nuestras instituciones democráticas, se empieza a invalidar a quienes son oposición. La pregunta en todo esto es: ¿cuánto tiempo puede durar el efecto? Porque si esta semana fuera una carrera, el gobierno comenzó pisando el acelerador a fondo. Un auto a exceso de velocidad, adelantando por la derecha, cambiando de carril sin aviso y dejando a todos los demás, propios y extraños, tratando de entender por dónde va. El problema es que esta estrategia, efectiva durante esta semana y posiblemente durante la próxima, la subsiguiente, tiene riesgos en el largo plazo. Y esos riesgos son evidentes: perder el control, cometer errores no forzados, bajar la velocidad porque te quedas sin benzina o en alguna curva terminar chocando. El problema es que en política, acelerar sin tener en cuenta el margen de error no siempre termina bien. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.